Dice la palabra de Dios, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En esta semana, particularmente el día jueves, me tocó cocinar, no soy mucho de cocinar, aparte de huevitos con jamón, huevitos con tocino, huevitos con chorizo, es mi repertorio, pero en esta ocasión me tocó cocinar un poquito picadillo. Así que ya me metí al YouTube, vi el video, seguí las indicaciones y en una de las instrucciones decía un poquito de sal. Nomás que es subjetivo, para ella un poquito es poquito y para mí también es poquito. Y en cuanto a la sal, yo prefiero que le falte y no que le sobre, porque las cosas saladas casi no las puedo probar. Y entonces ya hice el procedimiento, todo, y ya el resultado fue que efectivamente le faltaba sal, no estaba tan bueno. Ya llegó mi esposa, lo compuso y ya se podía comer. Le menciono esto, hermano, porque la sal resalta los sabores. La sal le da un valor a los alimentos. Y en el tiempo bíblico, hermano, la sal tenía varios usos muy importantes. Dos de ellos era de preservar las cosas, los alimentos. Como no había refrigeración, no había congeladores, así que le echaban mucha sal a la carne y se conservaba, es decir, preservar para que no se descompusiera tan rápidamente. Otro de los objetivos o propósitos de la sal en el tiempo bíblico, hermano, era también, en este caso dijimos preservar y dar sabor, darle sazón. ¿Cuántos de los que están aquí, hermano, si usted no le pone sal, no le sabe la comida? Hay muchas personas que a veces incluso antes de probar el taco, agarra el salero y le echa, sin probarlo. Entonces la sal preserva, la sal también le da sabor y cuantas cosas hemos probado sin sal no tienen sabor. Es más, hermano, de hecho, en algún tiempo a los soldados romanos, a los soldados de ese tiempo, se les pagaba con sal. De ahí viene la palabra salario, un pago. Se les retribuía con sal. Y no solamente era para preservar, no solamente era para dar sabor, no solamente era como un pago, sino también, hermanos, como recordando el pacto. En algunos sacrificios, hermano, en algunas ofrendas, en el tiempo de la Escritura, se esparcía sal. Voy a leer simplemente para que usted lo anote y lo tenga presente, Levíticos capítulo 2, versículo 13. Levíticos capítulo 2, versículo 13 dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Levíticos 2, 13. ¿Qué significaba la sal en el sacrificio, hermano? Que era un pacto eterno, un pacto completo, un pacto por siempre. Si usted de los que anote, esa cita es Levíticos capítulo 2, versículo 13. Hemos avanzado en este sermón del monte, hemos recorrido las bienaventuranzas, bienaventurados aquellos, pero ahora sigue Jesús compartiendo algunas enseñanzas y da dos comparaciones, dos metáforas, la sal y la luz. El día de hoy vamos a ver la sal y posteriormente la luz del mundo. Pero fíjese, versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Las primeras palabras que tenemos aquí, hermanos, dice, vosotros sois. Otra versión dice, ustedes son. Jesús está dirigiendo a toda esa multitud de discípulos, le dice, ustedes. La pregunta sería, ¿qué somos? ¿Qué significa que seamos sal? ¿Qué significa esa expresión? Vosotros sois la sal de la tierra. No dice a lo mejor van a ser, no dice quizás si siguen ciertas indicaciones van a llegar a ser sal, no, dice vosotros en una comparación, ustedes. Así que resalta lo que somos en Cristo. ¿Y qué somos en Cristo, hermano? Una nueva persona. ¿Qué somos en Cristo? Personas que buscan seguir los principios de Dios, personas que siguen y caminan de cerca con el Señor, vosotros son. No es que nos ganemos el favor de Dios, sino que Dios ha establecido que por medio de Cristo usted y yo tengamos salvación. Quisiera leer también una versión, la Reina Valera contemporánea. Voy a estar usando varias citas de esta versión, hermano. Dice Reina Valera contemporánea, el versículo 13,
ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Lo primero que quiero compartir es eso, hermano. Usted y yo somos la sal. Y como la sal, hablando físicamente, hermano, está en todo. Si usted va a la cocina de su trabajo, ahí hay saleros. En su casa hay saleros. En el restaurante hay saleros. La sal está en todas partes. Lo que está diciendo Jesús, que el creyente, aquel que conoce a Jesús, es sal. Es alguien, hermano, que debe estar salando o influenciando a los demás. Tú y yo, como hijos de Dios, debemos influenciar a los demás. En donde estemos, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en casa, debemos ser sal, debemos ser influencia. ¿Cuántas de las cosas que usted y yo aprendimos, hermano, ha sido por influencia? A veces una influencia positiva o a veces también una influencia negativa. Cuando los niños van a la primaria o van a la secundaria, traen algunas cosas que aprendieron de influencia de otros compañeros, de los maestros. ¿Qué influencias, qué cosas usted y yo hacemos por influencia? A veces los hijos imitan las cosas de los padres, una influencia. Como a veces sin querer cómo caminar también, cómo decir, cómo expresarse, por esa influencia de los padres. Jesús está diciendo, vosotros sois, ustedes son la sal. Ustedes son la sal de la tierra. Y es interesante, hermano, la sal de la tierra. Es la primera vez que Jesús se vuelve a los discípulos y dice, ustedes son algo. Ustedes son importantes para Dios. Ustedes tienen una tarea, una responsabilidad. Hermano, ¿cuántas palabras usted y yo decimos que pueden ser de influencia positiva en casa, en el trabajo o en la iglesia? ¿Qué decir cuando quizás a veces damos un consejo y eso es una influencia? Es una manera en la cual estamos aportando esa sal, especialmente a esa persona que busca ese consejo. Pero pensando, hermano, dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Será que este mundo necesita personas que sean de influencia? ¿Será necesario en este tiempo personas que puedan ser positivas? Personas que puedan estar afirmando las enseñanzas de Jesús. Se necesitará, en otras palabras, hermano, hombres y mujeres que influencien positivamente. Aún más allá, hermano, escuche la siguiente pregunta. ¿Un creyente hace un cambio en este mundo? ¿Es posible que como hijos de Dios hagamos un cambio en este mundo? ¿Será posible que como hijos de Dios impactemos a este mundo? Jesús está diciendo que sí. Así como la sal está inmersa en todos los ámbitos cotidianos, el creyente está inmerso en este mundo, pero no es de este mundo. El creyente debe influenciar de manera positiva. Podemos influenciar de manera positiva, hermano, a los demás, pero también de manera negativa. Nuestras palabras pueden levantar o pueden destruir. Nuestras palabras pueden afirmar o pueden desmoronar. Nuestras palabras pueden ser de bendición o no pueden ser de bendición. Qué importante que usted y yo podamos recordar esto, hermano. Vosotros sois la sal. Usted es la sal. Usted es la sal, usted y yo debemos ser una influencia positiva. Pero veamos lo que nos dice también ahora Lucas en su capítulo 14, verso 34. Lucas capítulo 14, verso 34 dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Entonces la sal tiene una función, la sal tiene un para qué. Y la pregunta, hermano, nuevamente como veíamos un poquito la semana pasada, ¿cuál es nuestra función? Usted puede pensar en alguno de los propósitos de la sal como preservar, como dar sazón o sabor, pero ahora del creyente, ¿cuál es nuestra función? ¿Cuál es tu función, hermano? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la responsabilidad que Dios te dio? Había distintos creyentes ahí, distintos discípulos. Algunos empezaban a seguir a Jesús y deciden dejarlo todo. Deciden seguir a Jesús y Jesús les dice, vosotros sois la sal de la tierra. Es a través de ustedes, es a través de la iglesia que este mundo
persevera. A través de la iglesia, que este mundo en medio de su calamidad sigue teniendo esperanza. Será importante, hermano, que usted y yo cumplamos nuestra tarea como creyentes. Será importante que usted y yo vivamos la fe. ¿Usted recuerda alguna de las bienaventuranzas? Se necesitará hombres y mujeres que sean misericordiosos. Se necesitará gente que sea, hermano, compasiva. En su trabajo hay gente que necesita esperanza. Hay gente que necesita escuchar una palabra de Dios. Hay gente que necesita ver a Dios a través de su vida. Es lo que está diciendo Jesús, hermano. Tanto en la metáfora, en la comparación de la sal como la luz, es que a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, Dios pueda ser glorificado. La razón de ser, hermano, es que estemos con Cristo y que nuestra vida influencie, impacte, le dé sabor, mejore y bendiga la vida de los demás. Y mientras estaba meditando esto y otros días, hermano, atrás, hay una pregunta que me está circulando, hermano, y es, ¿cómo usted y yo influenciamos a los nuestros? ¿Cómo usted y yo impactamos a los nuestros? Porque hay ocasiones en que ya convivimos tanto con ellos, que a veces ya no somos un impacto, ya no somos una influencia. ¿Cómo usted y yo podemos recobrar esa sal para influenciarles? ¿Cómo acercarles? ¿Cómo aquellos especialmente que no conocen a Dios puedan ser influenciados por nuestra vida? ¿Cómo puede influenciar a sus hijos, hermano? ¿Cómo puede influenciar a su familia? Si ya le conocen, si ya nos conocen, si ya tienen tiempo. Nos hemos amoldado, nos hemos acostumbrado siendo sal. Renovando nuestro compromiso, renovando nuestra responsabilidad con Dios, renovando nuestra vida espiritual con Dios. Lo que plantea aquí el escritor, que es Mateo, es que usted y yo seamos sal, cumplamos nuestra función. Cumple tu propósito, cumple tu ministerio, cumple la tarea que Dios te ha dado. Hermano, Dios ha llamado a cada uno de nosotros con una tarea, con un propósito. No nos llama solamente para conocer la palabra, no nos llama solamente para alabarle, no nos llama solamente para reunirnos. Eso es bueno. Nos llama para algo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y es interesante cuando Dios nos llama y tiene un propósito, no significa solamente a pastores, no solamente a ministros de alabanza, no solamente a gente que está en el altar o en una plataforma. Significa, ustedes son la sal. Que a través de tu vida vean a Cristo. Que a través de tu vida conozcan a Cristo. Que a través de cómo te comportas, cómo vives, otros puedan ver a Cristo. En otras palabras, hermano, que otros quieran gustar a Cristo por ti. Que tu vida cree esa reflexión en las personas y digan, yo quiero lo que tú tienes. Pero nuevamente, hermano, quizás muchas veces hemos dejado de influenciar a los nuestros. Y la mejor manera de influenciarles es por medio de la oración. Orando por ellos. Seguir intercediendo por ellos. Seguir buscando el favor, la bendición de Dios sobre su vida. Esa es la mejor influencia. En esos días que acaba de pasar el Día del Padre, hermano, cuántas influencias, cuántas enseñanzas. Pero qué maravilloso cuando un padre y una madre son temerosos de Dios. Porque su bendición no solamente se queda con ellos, sino baja a los hijos y a los hijos de los hijos. Esa es la bendición de los que temen al Señor. Esa es la bendición de aquellos que buscan al Señor. Pero, ¿qué está diciendo Jesús? Vosotros, ustedes son la sal de la tierra. Donde tú estás, hermano, eres sal. No solamente aquí en el templo. Donde tú estás, eres sal. Eres una influencia. Eres un testimonio. Eres una carta abierta. O más adelante, eres una luz que alumbra a Cristo. Una luz no se puede esconder. Vosotros sois la sal de la tierra. Hermano, de modo que si como hijos de Dios no nos diferenciamos de los demás, algo no está checando, algo no cuadra. Jesús está haciendo una referencia para que todos aquellos que quieran seguirle vivan de una manera genuina, una vida genuina. Y eso es lo que está de fondo, hermano, en este sermón del monte.
Que las personas vivan una vida genuina. Que tu fe sea genuina. Que tu fe no sea de apariencia. Que tu fe no sea un adorno externo. Que tu fe sea aquello que dices creer. Qué desafío, hermano. Qué desafío, porque a veces hay una apariencia en nosotros. Aquí tenemos una apariencia y en casa somos otro. Jesús dice la esencia es que tú seas un creyente verdadero, un creyente genuino. Un creyente que busca agradar a Dios. Vosotros sois la sal. Y reitero, cuando hace ese llamado es general, es para todos. Tú ahí en lo que haces, eres sal. Ahí en lo que tú te desempeñas, eres sal. Cómo tratas a las personas, cómo tratas al cliente, tú eres sal. Yo recuerdo, hermano, cuando estaba en la secundaria, no hace mucho, hace poco, en ese entonces no era cristiano, pero había una maestra que tenía algo que yo no entendía hasta después que vine a Cristo. Una maestra que sin querer, o no mencionaba el nombre de Dios, o no mencionaba la cita, pero nos hablaba de Dios. Estando ahí, en ese lugar, yo empecé a conocer de Dios por esa maestra. Estando en ese lugar, ella fue una influencia, fue sal. Y en el lugar donde tú estás, en el lugar donde yo estoy, debemos ser influencia, debemos ser luz, debemos ser testimonio, debemos alumbrar. Lo primero que Jesús dice, hermano, es que vengamos a estar con Él y después nos envía a predicar. Los discípulos están caminando, están aprendiendo de Jesús para después ellos también compartir el mensaje. Saulo de Tarso viene a los pies de Cristo y después menciona y comparte el evangelio de Dios. Jesús está hablando acerca del reino. Jesús está hablando de las condiciones del reino y nos dice que vivamos de manera auténtica. Si hay algo que resalta en ese sermón del monte, había gente llamada escribas y fariseos que tenían una religión y no una fe. No es lo mismo saber de Dios, no es lo mismo tener una religión, es tener un encuentro personal con Cristo. Jesús nos invita a que tengamos un encuentro con Él. Jesús nos dice en Juan capítulo 8, versículo 12, que Él es la luz del mundo. El que lo sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz del mundo. Él es la sal. Él es, hermano, el que nos guía a conocerle a Él. Vosotros sois la sal de la tierra. Así que, hermano, una de las cosas que debo enfatizar es la función, en este caso de preservar de la sal, en este caso de dar sabor. Y como creyentes tenemos una función, una responsabilidad para con Dios, una tarea para con nuestro Dios. Por eso dice lo siguiente, hermano, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Le parece si leemos juntos Mateo capítulo 5, versículo 13? Nuevamente, hermanos, a una sola voz. Mateo 5, versículo 13. Dice la palabra de nuestro Dios, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hay una palabra aquí interesante, hermano, pero si la sal se desvaneciere. La sal tiene un propósito, la sal tiene una función, pero si la sal pierde su sabor, es lo que significa desvanecer. Si la sal, hermano, pierde su sabor, dice, ¿con qué será salada? Volverá, dice otra traducción, volverá a ser salada. Si la sal se desvaneciere, hermano, pero también está hablando de una manera comparativa. Si como hijos de Dios perdemos, no perdemos la salvación, sino como hijos de Dios perdemos nuestro llamado. Si como hijos de Dios perdemos nuestra responsabilidad, si como hijos de Dios hemos dejado nuestra función. ¿Será, hermano, que hemos descuidado nuestra vida con Dios? ¿Será que hemos desatendido el llamado que Él nos ha dado? ¿Será que hemos ocultado el don, el talento espiritual que Dios nos ha dado? ¿Será que antes, hermano, cuando usted conoció al Señor, tenía una pasión por el Señor? ¿Será que antes usted recibió un llamado claro de Dios, quizás a trabajar con los niños, quizás a servir
en la alabanza, quizás a servir en la predicación, quizás a servir en distintos ministerios, y usted abrazó ese llamado, esa responsabilidad, y quizás por distintos factores lo hemos dejado. ¿Será que hemos estado perdiendo nuestra influencia? ¿Será que hemos perdido nuestra función? ¿Será que no estamos siendo sal? ¿Será que no somos testimonio en ese tiempo, hermano? Por mil y una cosas. ¿Cuántos, hermanos, recuerdan aquí que quizás iban a una iglesia en la mañana, después comían en el camino, corriendo, iban a las misiones, llevando la palabra a otro lugar? ¿Cuántos de aquí recuerdan cuando iban quizás a Mesillas, si mal no recuerdo, a llevar la palabra a lugares muy difíciles, inhóspitos, sin nada? Pero ¿cómo iba? Con una pasión, con un amor. ¿Será que hemos perdido ese fuego? ¿Será que hemos perdido esa pasión? ¿Será que hemos perdido esa función de llevar el mensaje de Dios? Son reflexiones para usted y para mí, hermano. Empezando por un servidor. ¿Será que he dejado aquello que Dios me llamó? ¿Será que me ha moldado? ¿Será que he descuidado mi relación con Dios? Y ya no estoy cumpliendo la función. He perdido sabor. Ya no soy esa sal. Y he descuidado las cosas que Dios tenía para mí. Una de las cosas que quiero enfatizar, hermano, es ese llamado, esa función, esa tarea que Dios te ha dado, sigue estando ahí. Porque los dones y el llamado es irrevocable. Quizás podemos esconderlo. Quizás podemos ocultarlo. Pero Dios puso sus ojos sobre usted. Así como cada uno de los discípulos que están aquí les dice, ustedes, sí, tú, eres la sal. Tienes un papel, una relación importante de mostrar mi vida, de mostrar mi carácter, de mostrar el reino de Dios. Estamos viviendo vidas genuinas, hermano. Estamos viviendo vidas que honran al Señor. Estamos cumpliendo la tarea que Él nos dio. Y personalmente, estás cumpliendo la tarea que Dios te dio. Lo que te mandó a hacer. La función, porque recordemos que la iglesia es un cuerpo, hermano. Algunos son ojos, otros son manos, otros son pies. Y cada uno de los órganos, hermano, conforman el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Quizás a través de la pandemia, hermano, muchos de nosotros descuidamos algunas cosas. La pregunta sería, ¿qué has descuidado, hermano? ¿Qué has dejado de hacer? ¿Qué es aquello que Dios te mandó a hacer que tú has dejado de hacer? Dice, pero si la sal se desvaneciere, si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? Y cuando habla aquí, hermano, desvanecer, quiere decir perder su sabor, pero sabemos que la sal no pierde su sabor, sino en ese sentido significa que cuando la sal se mezcla con otras cosas, pierde la función, pierde esa función principal. Entonces Jesús está diciendo, cuando como hijos de Dios nos mezclamos con el mundo, con otras cosas, dejamos de hacer la función principal. Cuando usted y yo, hermano, hacemos alianza y nos mezclamos, dejamos de hacer aquello que Dios nos llamó. Dejamos de cumplir la tarea y la responsabilidad que Dios nos ha dado. Pensemos en algunos ejemplos bíblicos, hermano. Dios le mandó a Israel, hablando del pueblo de Dios, que fuera una luz, que fuera el pueblo santo escogido. Y le advirtió, cuando entres a la tierra que te voy a dar, guarda tu corazón y guarda tu alma de no apartarte de Dios. Pero el pueblo dijo, pues queremos un rey como los demás. Queremos tener las mismas cosas, queremos hacer lo mismo. Y el pueblo se desvió, hizo alianzas. Y por hacer alianzas vino la idolatría a Israel. Y por venir la idolatría, vino las consecuencias de la cautividad. Y ese propósito principal de ser luz se apagó. Hermano, el propósito que Dios te ha dado sigue estando ahí. Sigue estando ahí. No lo descuides, no lo abandones. Recuerda y renueva tu relación. Timoteo, hermano, también era un hombre que tenía dones, tenía un llamado de parte de Dios, pero a causa de la persecución, a causa de lo que estaba sucediendo, dice que se llenó de miedo y quiso ocultar su don.
Por eso el apóstol Pablo le da la siguiente recomendación: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avivar, despertar, levantar ese fuego del don de Dios que está en ti. Hermano, hemos entendido y hemos escuchado todos alguna vez que mínimo tenemos un don de Dios, un don espiritual, un regalo, un carisma para hacer la voluntad y la tarea de Dios. Así que de manera personal, hermano, piensa lo siguiente: ¿a qué te llamó el Señor? ¿Qué es lo que Dios puso en tu mente, en tu corazón? ¿Cuál es ese anhelo? ¿Cuál es ese sueño? ¿Cuál es esa tarea que Dios puso en tus manos y que nadie más la va a hacer? No significa que no se vaya a llevar a cabo. Dios va a llevar a cabo contigo y sin ti, conmigo y sin mí, porque la obra de Dios va más allá. Pero sí, Dios ha dado asignaciones, tareas, propósitos, responsabilidades particulares a cada uno de nosotros. ¿Estoy siendo fiel a esa responsabilidad? ¿Estoy siendo fiel a ese llamado? Si es una sola cosa, ¿lo estoy haciendo bien? Si son 2, si son 3, si son 4, ¿estoy siendo testimonio? ¿Estoy cumpliendo aquella tarea? ¿O será, hermano, que me ha moldado? ¿O será que he descuidado? ¿O será que hago las cosas ya de una manera negligente? Dice Romanos, hermano, en su capítulo 12:2, perdón. Romanos capítulo 12, versículo 2. La carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2. Primeramente en Reina Valera 60 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. Pero la versión contemporánea, hermano, nos lo explica un poquito más. Y nos dice que no nos conformemos, que no usemos lo mismo o hagamos las mismas costumbres que los demás. Es decir, que no hagamos lo mismo, sino que seamos renovados por medio de la palabra de nuestro Dios. Y Jesús está diciendo: mis discípulos deben ser diferentes. Mis discípulos son hijos de Dios. Mis discípulos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mis discípulos son aquellos que siguen mis enseñanzas. Bueno, será sencillo seguir las enseñanzas de Jesús en medio de un tiempo difícil, en medio de un tiempo que se está descomponiendo cada vez más. No, pero dice Dios: ustedes son la sal, lo que está deteniendo, lo que está haciendo que las demás personas vean hacia Dios. Lo que sucede en la actualidad, hermano, no estamos ajenos a lo que está pasando. Situaciones en el vecino país, situaciones allá en Medio Oriente, son señales. Señales, hermano, porque nadie sabe el tiempo ni la hora. Pero sí son cosas que nos llevan a reflexionar, cosas que tienen que ver con nuestra vida. El Hijo de Dios, hermano, debe reflexionar en cuanto a la vida que tiene en Cristo. Estamos viviendo, hermano, como Dios quiere. Estamos viviendo y cumpliendo la tarea que Dios nos ha dado. Muchas veces cuando usamos acerca de lo que Dios quiere, hermano, muchas veces podemos poner alguna carga, pero mi intención es que usted y yo seamos responsables, conscientes de que si Dios nos dio algo, al final nos va a pedir cuenta. Si te dio 5 talentos, te va a pedir cuentas. Si te dio 2, te va a pedir cuentas. Si te dio 1 talento, te va a pedir cuentas. Al que le dio 1, al que le dio 2 y al que le dio 5. Así que la vida cristiana, más, se trata de seguir a Cristo, se trata de seguir sus enseñanzas y se trata de vivir para Él. Pero si la sal se desvaneciere, pero si la sal perdiere su sabor, dice, ¿con qué será salada? ¿Cómo volverá? ¿Cómo devolverá su sabor? Pierde su sabor, hermano, cuando hay mezclas. Pierde su sabor cuando hay
otras cosas que no le agradan a Dios y las hacemos nuestras. Textualmente voy a leer Romanos capítulo 12, verso 2 en la Reina Valera contemporánea. Escuchen, hermano, dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Reina Valera 60 dice, no os conforméis, no os amoldéis, que es amoldarnos a Él. Y aquí dice, no adopten las costumbres de este mundo. Muchos hijos de Dios, hermano, han caminado bien, han ido bien en el camino de Dios, pero después se han enlazado, han hecho alianza y se ha ido perdiendo su fe. Yo recuerdo un joven que empezaba la vida cristiana y seguía las cosas de Dios y tenía hambre de Dios y me decía, vamos a compartir, vamos a evangelizar, enséñame. Y pasábamos tiempo con él, pero después quizás su trabajo, otras situaciones, se metió a estudiar y después, hermano, su fe, su pasión, sigue creyendo en Dios, pero no sigue teniendo la misma fuerza, el mismo vigor. Vosotros sois la sal. No nos amoldemos, no adoptemos costumbres, hermano, de este mundo. Jesús cuando está orando dice que nosotros somos, hermano, y que estamos en este mundo, pero no somos del mundo. ¿Será así, hermano? ¿Será que usted y yo debemos vivir y renovar nuestra vida de tal manera que no vivamos según las costumbres de Dios? ¿Será que usted y yo, hermano, debemos vivir los principios que Él tiene para usted y para mí? Cuando habla aquí de sal, hermano, habla de una tarea, una función. Los versículos anteriores habla del carácter, cómo debemos vivir. Y aquí nos dice lo que somos. Usted y yo somos importantes en Cristo, tenemos una tarea importante. Qué privilegio poder ser seguidor de Cristo, qué privilegio. El ser cristiano, hermano, ser hijo de Dios, no debiera ser tener una vida insípida. El ser hijo de Dios no debiera ser vivir sin sentido, sin rumbo, sino al contrario. Los hijos de Dios debiéramos vivir de una manera gozosa, de tal manera que los demás puedan ver, yo quiero lo que Él tiene. Que puedan ver en medio de la prueba, sigue confiando en su Dios. Porque usted y yo, hermano, tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero. Que en el mundo, dice la Escritura, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Así que cuando habla de perder su sabor, desvanecerse, hermano, significa cuando hay una mezcla. Cuando la sal se ha mezclado con otros elementos, pierde su sabor y dice, ya no sirve para nada. Para nada. Tanto así que la echan a la calle para que la gente la pise. Es decir, cuando había pozos ahí, sacaban la sal que no tenía sabor, no se hervía, le echaban ahí para rellenar. Y esa no era la función principal. La función principal era preservar, dar sabor. Así que, hermanos, vosotros sois la sal de la tierra. El pastor Gilberto Gutiérrez, citando este pasaje, dice, una vida cristiana mezclada con una vida mundana es la sal desvanecida que deja de servir. Una vida cristiana mezclada con una vida mundana es la sal desvanecida que deja de servir. Nuestra vida, hermano, debe ser una vida entregada al Señor, 100%. No un pie aquí, no un pie allá. Así que estamos siendo esa sal. Dios ha puesto su corazón en que tú seas esa sal que bendice a los demás. Le invito a que pueda ponerse en pie, hermano. Y escuche esas preguntas que dentro de la predicación ya he expuesto. La primera, ¿ha descuidado la responsabilidad que Dios le dio? ¿Has descuidado la responsabilidad que es Dios el que puso en tus manos? ¿Has escondido tu don espiritual? ¿Te has mezclado con el mundo y has perdido tu sazón, tu sabor? ¿Soy sal de la tierra?
¿Eres sal de la tierra? Hermano, la sal en un salero está bien, pero ¿dónde debe estar para que haya bendición? Sobre la comida. Puede ser la mejor sal, puede ser la sal del Himalaya, pero si no le echa a los alimentos, no resalta el sabor. Usted y yo podemos ser sal, como dice el Señor, pero no sirve ser sal de salero, sino como dice el Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ore un momento, oremos un momento. Señor, gracias porque toda la palabra es inspirada y es útil. Y nos enseña, nos redarguyes, nos bendices a través de ella. Mi Dios, que tu presencia, tu espíritu, acomode cada una de las cosas que se han dicho. Y si hay algo que cada uno de nosotros recibimos de tu palabra en esta hora, ayúdanos, Dios, a cambiar. Ayúdanos a tomarla. Ayúdanos, Dios, a no desvanecernos, a no mezclarnos para cumplir nuestra función principal de mostrar tu gloria. Padre, bendice cada uno de tus hijos e hijas en sus trabajos, en su escuela. Danos esa relación con usted. Ayúdanos, Dios, a vivir nuestra fe de una manera genuina, no fingida, no de apariencias, sino que nuestra vida sea un testimonio de tu amor, de tu misericordia y de salvación para los que están a nuestro alrededor. Ayúdanos, Dios, a impactar e influenciar en nuestros padres, en nuestros hermanos, en los hijos, en los nietos, con una influencia de que vengan a conocerte. Renueva nuestras fuerzas, renueva nuestra vida y bendice a tu pueblo. Señor, que tu gracia y tu favor esté trabajando en nuestras vidas. Bendíceles, Dios. Bendice a tu pueblo por causa de Cristo, Señor nuestro. Amén.
Está en Mateo capítulo 5, versículo 13 solamente. Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En esta semana, particularmente el día jueves, me tocó cocinar. No soy mucho de cocinar, aparte de huevitos con jamón, huevitos con tocino, huevitos con chorizo, es mi repertorio. Pero en esta ocasión me tocó cocinar un poquito picadillo, así que ya me metí al YouTube, vi el video, seguí las indicaciones y en una de las instrucciones decía un poquito de sal, nomás que es subjetivo, para ella un poquito es poquito y para mí también es poquito. Y en cuanto a la sal, yo prefiero que le falte y no que le sobre, porque las cosas saladas casi no las puedo probar. Y entonces ya hice el procedimiento, todo, y ya el resultado fue que efectivamente le faltaba sal, no estaba tan bueno. Ya llegó mi esposa, lo compuso y ya se podía comer. Le menciono esto, hermano, porque la sal resalta los sabores. La sal le da un valor a los alimentos. Y en el tiempo bíblico, hermano, la sal tenía varios usos muy importantes. Dos de ellos era de preservar las cosas, los alimentos. Como no había refrigeración, no había congeladores, así que le echaban mucha sal a la carne y se conservaba. Es decir, preservar para que no se descompusiera tan rápidamente. Otro de los objetivos o propósitos de la sal en el tiempo bíblico, hermano, era también, en este caso dijimos preservar y dar sabor, darle sazón. ¿Cuántos de los que están aquí, hermano, si usted no le pone sal, no le sabe la comida? Hay muchas personas que a veces incluso antes de probar el taco, agarra el salero y le echa, sin probarlo. Entonces la sal preserva, la sal también le da sabor y cuantas cosas hemos probado sin sal no tienen sabor. Es más, hermano, de hecho, en algún tiempo a los soldados romanos, a los soldados de ese tiempo, se les pagaba con sal. De ahí viene la palabra salario, un pago. Se le retribuía con sal. Y no solamente era para preservar, no solamente era para dar sabor, no solamente era como un pago, sino también, hermanos, como recordando el pacto. En algunos sacrificios, hermano, en algunas ofrendas, en el tiempo de la Escritura, se esparcía sal. Voy a leer simplemente para que usted lo anote y lo tenga presente. Levíticos capítulo 2, versículo 13. Levíticos capítulo 2, versículo 13 dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Levíticos 2:13. ¿Qué significaba la sal en el sacrificio, hermano? Que era un pacto eterno, un pacto completo, un pacto por siempre. Si usted de los que anote, esa cita es Levíticos capítulo 2, versículo 13. Hemos avanzado en este sermón del monte, hemos recorrido las bienaventuranzas, bienaventurados aquellos, pero ahora sigue Jesús compartiendo algunas enseñanzas y da dos comparaciones, dos metáforas, la sal y la luz. El día de hoy vamos a ver la sal y posteriormente la luz del mundo. Pero fíjese, versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Las primeras palabras que tenemos aquí, hermanos, dice: vosotros sois. Otra versión dice: ustedes son. Jesús está dirigiendo a toda esa multitud de discípulos, le dice: ustedes. La pregunta sería: ¿qué somos? ¿Qué significa que seamos sal? ¿Qué significa esa expresión? Vosotros sois la sal de la tierra. No dice a lo mejor van a ser. No dice quizás si siguen ciertas indicaciones van a llegar a ser sal. No, dice vosotros en una comparación, ustedes. Así que resalta lo que somos en Cristo. ¿Y qué somos en Cristo, hermano? Una nueva persona. ¿Qué somos en Cristo? Personas que buscan seguir los principios de Dios, personas que siguen y caminan de cerca con el Señor. Vosotros son. No es que nos ganemos el favor de Dios, sino que Dios ha establecido que por medio de Cristo usted y yo tengamos salvación. Quisiera leer también una versión, la Reina Valera contemporánea. Voy a estar usando varias
citas de esta versión, hermano. Dice Reina Valera Contemporánea, el versículo 13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Lo primero que quiero compartir es eso, hermano. Usted y yo somos la sal. Y como la sal, hablando físicamente, hermano, está en todo. Si usted va a la cocina de su trabajo, ahí hay saleros. En su casa hay saleros. En el restaurante hay saleros. La sal está en todas partes. Lo que está diciendo Jesús, que el creyente, aquel que conoce a Jesús, es sal. Es alguien, hermano, que debe estar salando o influenciando a los demás. Tú y yo, como hijos de Dios, debemos influenciar a los demás. En donde estemos, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en casa, debemos ser sal, debemos ser influencia. ¿Cuántas de las cosas que usted y yo aprendimos, hermano, ha sido por influencia? A veces una influencia positiva o a veces también una influencia negativa. Cuando los niños van a la primaria o van a la secundaria, traen algunas cosas que aprendieron de influencia de otros compañeros, de los maestros. ¿Qué influencias, qué cosas usted y yo hacemos por influencia? A veces los hijos imitan las cosas de los padres, una influencia. Como a veces sin querer, cómo caminar también, cómo decir, cómo expresarse, por esa influencia de los padres. Jesús está diciendo, vosotros sois, ustedes son la sal. Ustedes son la sal de la tierra. Y es interesante, hermano, la sal de la tierra. Es la primera vez que Jesús se vuelve a los discípulos y dice, ustedes son algo. Ustedes son importantes para Dios. Ustedes tienen una tarea, una responsabilidad. Hermano, ¿cuántas palabras usted y yo decimos que pueden ser de influencia positiva en casa, en el trabajo o en la iglesia? ¿Qué decir cuando quizás a veces damos un consejo y eso es una influencia? Es una manera en la cual estamos aportando esa sal, especialmente a esa persona que busca ese consejo. Pero pensando, hermano, dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Será que este mundo necesita personas que sean de influencia? ¿Será necesario en este tiempo personas que puedan ser positivas? Personas que puedan estar afirmando las enseñanzas de Jesús. Se necesitará, en otras palabras, hermano, hombres y mujeres que influencien positivamente. Aún más allá, hermano, escuche la siguiente pregunta. ¿Un creyente hace un cambio en este mundo? ¿Es posible que como hijos de Dios hagamos un cambio en este mundo? ¿Será posible que como hijos de Dios impactemos a este mundo? Jesús está diciendo que sí. Así como la sal está inmersa en todos los ámbitos cotidianos, el creyente está inmerso en este mundo, pero no es de este mundo. El creyente debe influenciar de manera positiva. Podemos influenciar de manera positiva, hermano, a los demás, pero también de manera negativa. Nuestras palabras pueden levantar o pueden destruir. Nuestras palabras pueden afirmar o pueden desmoronar. Nuestras palabras pueden ser de bendición o no pueden ser de bendición. Qué importante que usted y yo podemos recordar esto, hermano. Vosotros sois la sal. Usted es la sal. Usted es la sal, usted y yo debemos ser una influencia positiva. Pero veamos lo que nos dice también ahora Lucas en su capítulo 14, verso 34. Lucas capítulo 14, verso 34 dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Entonces la sal tiene una función, la sal tiene un para qué. Y la pregunta, hermano, nuevamente como veíamos un poquito la semana pasada, ¿cuál es nuestra función? Usted puede pensar en alguno de los propósitos de la sal como preservar, como dar sazón o sabor, pero ahora del creyente, ¿cuál es nuestra función? ¿Cuál es tu función, hermano? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la responsabilidad que Dios te dio? Había distintos creyentes ahí, distintos discípulos. Algunos empezaban a seguir a Jesús y deciden dejarlo todo. Deciden seguir a Jesús y Jesús les dice, vosotros sois
la sal de la tierra. Es a través de ustedes, es a través de la iglesia que este mundo persevera. A través de la iglesia que este mundo, en medio de su calamidad, sigue teniendo esperanza. Será importante, hermano, que usted y yo cumplamos nuestra tarea como creyentes. Será importante que usted y yo vivamos la fe. ¿Usted recuerda alguna de las bienaventuranzas? Se necesitará hombres y mujeres que sean misericordiosos. Se necesitará gente que sea, hermano, compasiva. En su trabajo hay gente que necesita esperanza. Hay gente que necesita escuchar una palabra de Dios. Hay gente que necesita ver a Dios a través de su vida. Es lo que está diciendo Jesús, hermano. Tanto en la metáfora, en la comparación de la sal como la luz, es que a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, Dios pueda ser glorificado. La razón de ser, hermano, es que estemos con Cristo y que nuestra vida influencie, impacte, le dé sabor, mejore y bendiga la vida de los demás. Y mientras estaba meditando esto y otros días, hermano, atrás, hay una pregunta que me está circulando, hermano, y es, ¿cómo usted y yo influenciamos a los nuestros? ¿Cómo usted y yo impactamos a los nuestros? Porque hay ocasiones en que ya convivimos tanto con ellos, que a veces ya no somos un impacto, ya no somos una influencia. ¿Cómo usted y yo podemos recobrar esa sal para influenciarles? ¿Cómo acercarles? ¿Cómo aquellos especialmente que no conocen a Dios puedan ser influenciados por nuestra vida? ¿Cómo puede influenciar a sus hijos, hermano? ¿Cómo puede influenciar a su familia? Si ya le conocen, si ya nos conocen, si ya tienen tiempo. Nos hemos amoldado, nos hemos acostumbrado siendo sal. Renovando nuestro compromiso, renovando nuestra responsabilidad con Dios, renovando nuestra vida espiritual con Dios. Lo que plantea aquí el escritor, que es Mateo, es que usted y yo seamos sal, cumplamos nuestra función. Cumple tu propósito, cumple tu ministerio, cumple la tarea que Dios te ha dado. Hermano, Dios ha llamado a cada uno de nosotros con una tarea, con un propósito. No nos llama solamente para conocer la palabra, no nos llama solamente para alabarle, no nos llama solamente para reunirnos. Eso es bueno. Nos llama para algo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y es interesante cuando Dios nos llama y tiene un propósito, no significa solamente a pastores, no solamente a ministros de alabanza, no solamente a gente que está en el altar o en una plataforma. Significa, ustedes son la sal. Que a través de tu vida vean a Cristo. Que a través de tu vida conozcan a Cristo. Que a través de cómo te comportas, cómo vives, otros puedan ver a Cristo. En otras palabras, hermano, que otros quieran gustar a Cristo por ti. Que tu vida cree esa reflexión en las personas y digan, yo quiero lo que tú tienes. Pero nuevamente, hermano, quizás muchas veces hemos dejado de influenciar a los nuestros. Y la mejor manera de influenciarles es por medio de la oración. Orando por ellos. Seguir intercediendo por ellos. Seguir buscando el favor, la bendición de Dios sobre su vida. Esa es la mejor influencia. En esos días que acaba de pasar el Día del Padre, hermano, cuántas influencias, cuántas enseñanzas. Pero qué maravilloso cuando un padre y una madre son temerosos de Dios. Porque su bendición no solamente se queda con ellos, sino baja a los hijos y a los hijos de los hijos. Esa es la bendición de los que temen al Señor. Esa es la bendición de aquellos que buscan al Señor. Pero ¿qué está diciendo Jesús? Vosotros, ustedes son la sal de la tierra. Donde tú estás, hermano, eres sal. No solamente aquí en el templo. Donde tú estás, eres sal. Eres una influencia. Eres un testimonio. Eres una carta abierta. O más adelante, eres una luz que alumbra a Cristo. Una luz no se puede esconder. Vosotros sois la sal de la tierra. Hermano, de modo que si como hijos de Dios no nos diferenciamos de los demás, algo no está checando, algo no cuadra. Jesús está haciendo una referencia para que todos aquellos que quieran seguirle vivan de una manera genuina.
una vida genuina. Y eso es lo que está de fondo, hermano, en este sermón del monte. Que las personas vivan una vida genuina. Que tu fe sea genuina. Que tu fe no sea de apariencia. Que tu fe no sea un adorno externo. Que tu fe sea aquello que dices creer. Qué desafío, hermano. Qué desafío, porque a veces hay una apariencia en nosotros. Aquí tenemos una apariencia y en casa somos otro. Jesús dice la esencia es que tú seas un creyente verdadero, un creyente genuino. Un creyente que busca agradar a Dios. Vosotros sois la sal. Y reitero, cuando hace ese llamado es general, es para todos. Tú ahí en lo que haces, eres sal. Ahí en lo que tú te desempeñas, eres sal. Cómo tratas a las personas, cómo tratas al cliente, tú eres sal. Yo recuerdo, hermano, cuando estaba en la secundaria, no hace mucho, hace poco, en ese entonces no era cristiano, pero había una maestra que tenía algo que yo no entendía hasta después que vine a Cristo. Una maestra que sin querer, o no mencionaba el nombre de Dios, o no mencionaba la cita, pero nos hablaba de Dios. Estando ahí, en ese lugar, yo empecé a conocer de Dios por esa maestra. Estando en ese lugar, ella fue una influencia, fue sal. Y en el lugar donde tú estás, en el lugar donde yo estoy, debemos ser influencia, debemos ser luz, debemos ser testimonio, debemos alumbrar. Lo primero que Jesús dice, hermano, es que vengamos a estar con Él y después nos envía a predicar. Los discípulos están caminando, están aprendiendo de Jesús para después ellos también compartir el mensaje. Saulo de Tarso viene a los pies de Cristo y después menciona y comparte el evangelio de Dios. Jesús está hablando acerca del reino. Jesús está hablando de las condiciones del reino y nos dice que vivamos de manera auténtica. Si hay algo que resalta en este sermón del monte, había gente llamada escribas y fariseos que tenían una religión y no una fe. No es lo mismo saber de Dios, no es lo mismo tener una religión, es tener un encuentro personal con Cristo. Jesús nos invita a que tengamos un encuentro con Él. Jesús nos dice en Juan capítulo 8, versículo 12, que Él es la luz del mundo. El que lo sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz del mundo. Él es la sal. Él es, hermano, el que nos guía a conocerle a Él. Vosotros sois la sal de la tierra. Así que, hermano, una de las cosas que debo enfatizar es la función, en este caso de preservar de la sal, en este caso de dar sabor. Y como creyentes tenemos una función, una responsabilidad para con Dios, una tarea para con nuestro Dios. Por eso dice lo siguiente, hermano, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Le parece si leemos juntos Mateo capítulo 5, versículo 13? Nuevamente, hermanos, a una sola voz. Mateo 5, versículo 13. Dice la palabra de nuestro Dios, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hay una palabra aquí interesante, hermano, pero si la sal se desvaneciere. La sal tiene un propósito, la sal tiene una función, pero si la sal pierde su sabor, es lo que significa desvanecer. Si la sal, hermano, pierde su sabor, dice, ¿con qué será salada? Volverá, dice otra traducción, volverá a ser salada. Si la sal se desvaneciere, hermano, pero también está hablando de una manera comparativa. Si como hijos de Dios perdemos, no perdemos la salvación, sino como hijos de Dios perdemos nuestro llamado. Si como hijos de Dios perdemos nuestra responsabilidad, si como hijos de Dios hemos dejado nuestra función. ¿Será, hermano, que hemos descuidado nuestra vida con Dios? ¿Será que hemos desatendido el llamado que Él nos ha dado? ¿Será que hemos ocultado el don, el talento espiritual que Dios nos ha dado? ¿Será que antes, hermano, cuando usted conoció al Señor, tenía una pasión por el Señor?
¿Será que antes usted recibió un llamado claro de Dios, quizás a trabajar con los niños, quizás a servir en la alabanza, quizás a servir en la predicación, quizás a servir en distintos ministerios? Y usted abrazó ese llamado, esa responsabilidad, y quizás por distintos factores lo hemos dejado. ¿Será que hemos estado perdiendo nuestra influencia? ¿Será que hemos perdido nuestra función? ¿Será que no estamos siendo sal? ¿Será que no somos testimonio en ese tiempo, hermano? Por mil y una cosas. ¿Cuántos, hermanos, recuerdan aquí que quizás iban a una iglesia en la mañana, después comían en el camino, corriendo, iban a las misiones, llevando la palabra a otro lugar? ¿Cuántos de aquí recuerdan cuando iban quizás a Mesilla, si mal no recuerdo, a llevar la palabra a lugares muy difíciles, inhóspitos, sin nada? Pero ¿cómo iba? Con una pasión, con un amor. ¿Será que hemos perdido ese fuego? ¿Será que hemos perdido esa pasión? ¿Será que hemos perdido esa función de llevar el mensaje de Dios? Son reflexiones para usted y para mí, hermano. Empezando por un servidor. ¿Será que he dejado aquello que Dios me llamó? ¿Será que me ha moldado? ¿Será que he descuidado mi relación con Dios? Y ya no estoy cumpliendo la función. He perdido sabor. Ya no soy esa sal. Y he descuidado las cosas que Dios tenía para mí. Una de las cosas que quiero enfatizar, hermano, es ese llamado, esa función, esa tarea que Dios te ha dado, sigue estando ahí. Porque los dones y el llamado es irrevocable. Quizás podemos esconderlo. Quizás podemos ocultarlo. Pero Dios puso sus ojos sobre usted. Así como cada uno de los discípulos que están aquí les dice, ustedes, sí, tú, eres la sal. Tienes un papel, una relación importante de mostrar mi vida, de mostrar mi carácter, de mostrar el reino de Dios. Estamos viviendo vidas genuinas, hermano. Estamos viviendo vidas que honran al Señor. Estamos cumpliendo la tarea que Él nos dio. Y personalmente, estás cumpliendo la tarea que Dios te dio. Lo que te mandó a hacer. La función, porque recordemos que la iglesia es un cuerpo, hermano. Algunos son ojos, otros son manos, otros son pies. Y cada uno de los órganos, hermano, conforman el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Quizás a través de la pandemia, hermano, muchos de nosotros descuidamos algunas cosas. La pregunta sería, ¿qué has descuidado, hermano? ¿Qué has dejado de hacer? ¿Qué es aquello que Dios te mandó a hacer que tú has dejado de hacer? Dice, pero si la sal se desvaneciere, si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? Y cuando habla aquí, hermano, desvanecer, quiere decir perder su sabor, pero sabemos que la sal no pierde su sabor, sino en ese sentido significa que cuando la sal se mezcla con otras cosas, pierde la función, pierde esa función principal. Entonces Jesús está diciendo, cuando como hijos de Dios nos mezclamos con el mundo, con otras cosas, dejamos de hacer la función principal. Cuando usted y yo, hermano, hacemos alianza y nos mezclamos, dejamos de hacer aquello que Dios nos llamó. Dejamos de cumplir la tarea y la responsabilidad que Dios nos ha dado. Pensemos en algunos ejemplos bíblicos, hermano. Dios le mandó a Israel, hablando del pueblo de Dios, que fuera una luz, que fuera el pueblo santo escogido. Y le advirtió, cuando entres a la tierra que te voy a dar, guarda tu corazón y guarda tu alma de no apartarte de Dios. Pero el pueblo dijo, pues queremos un rey como los demás. Queremos tener las mismas cosas, queremos hacer lo mismo. Y el pueblo se desvió, hizo alianzas. Y por hacer alianzas vino la idolatría a Israel. Y por venir la idolatría, vino las consecuencias de la cautividad. Y ese propósito principal de ser luz se apagó. Hermano, el propósito que Dios te ha dado sigue estando ahí. Sigue estando ahí. No lo descuides, no lo abandones. Recuerda y renueva tu relación. Timoteo, hermano, también era un hombre que tenía dones, tenía un llamado de parte de Dios,
pero a causa de la persecución, a causa de lo que estaba sucediendo, dice que se llenó de miedo y quiso ocultar su don. Por eso el apóstol Pablo le da la siguiente recomendación: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avivar, despertar, levantar ese fuego del don de Dios que está en ti. Hermano, hemos entendido y hemos escuchado todos alguna vez que mínimo tenemos un don de Dios, un don espiritual, un regalo, un carisma para hacer la voluntad y la tarea de Dios. Así que de manera personal, hermano, piensa lo siguiente: ¿a qué te llamó el Señor? ¿Qué es lo que Dios puso en tu mente, en tu corazón? ¿Cuál es ese anhelo? ¿Cuál es ese sueño? ¿Cuál es esa tarea que Dios puso en tus manos y que nadie más la va a hacer? No significa que no se vaya a llevar a cabo. Dios va a llevar a cabo contigo y sin ti, conmigo y sin mí, porque la obra de Dios va más allá. Pero sí, Dios ha dado asignaciones, tareas, propósitos, responsabilidades particulares a cada uno de nosotros. ¿Estoy siendo fiel a esa responsabilidad? ¿Estoy siendo fiel a ese llamado? Si es una sola cosa, ¿lo estoy haciendo bien? Si son 2, si son 3, si son 4, ¿estoy siendo testimonio? ¿Estoy cumpliendo aquella tarea? ¿O será, hermano, que me ha moldado? ¿O será que he descuidado? ¿O será que hago las cosas ya de una manera negligente? Dice Romanos, hermano, en su capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 2. La carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2, primeramente en Reina Valera 60, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis, pero la versión contemporánea, hermano, nos lo explica un poquito más y nos dice que no nos conformemos, que no usemos lo mismo o hagamos las mismas costumbres que los demás. Es decir, que no hagamos lo mismo, sino que seamos renovados por medio de la palabra de nuestro Dios. Y Jesús está diciendo: mis discípulos deben ser diferentes. Mis discípulos son hijos de Dios. Mis discípulos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mis discípulos son aquellos que siguen mis enseñanzas. Bueno, será sencillo seguir las enseñanzas de Jesús en medio de un tiempo difícil, en medio de un tiempo que se está descomponiendo cada vez más. No, pero dice Dios: ustedes son la sal, lo que está deteniendo, lo que está haciendo que las demás personas vean hacia Dios. Lo que sucede en la actualidad, hermano, no estamos ajenos a lo que está pasando. Situaciones en el vecino país, situaciones allá en Medio Oriente, son señales. Señales, hermano, porque nadie sabe el tiempo ni la hora. Pero sí son cosas que nos llevan a reflexionar, cosas que tienen que ver con nuestra vida. El Hijo de Dios, hermano, debe reflexionar en cuanto a la vida que tiene en Cristo. Estamos viviendo, hermano, como Dios quiere. Estamos viviendo y cumpliendo la tarea que Dios nos ha dado. Muchas veces cuando usamos acerca de lo que Dios quiere, hermano, muchas veces podemos poner alguna carga, pero mi intención es que usted y yo seamos responsables, conscientes de que si Dios nos dio algo, al final nos va a pedir cuenta. Si te dio 5 talentos, te va a pedir cuentas. Si te dio 2, te va a pedir cuentas. Si te dio 1 talento, te va a pedir cuentas. Al que le dio 1, al que le dio 2 y al que le dio 5. Así que la vida cristiana, más, se trata de seguir a Cristo, se trata de seguir sus enseñanzas y se trata de vivir para Él. Pero si la sal se desvaneciere, pero si la sal perdiere su sabor, dice, ¿con qué será salada? ¿Cómo volverá? ¿Cómo devolverá su sabor?
Pierde su sabor, hermano, cuando hay mezclas. Pierde su sabor cuando hay otras cosas que no le agradan a Dios y las hacemos nuestras. Textualmente voy a leer Romanos capítulo 12, verso 2 en la Reina Valera contemporánea. Escuche, hermano, dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Reina Valera 60 dice, no os conforméis, no os amoldéis, que es amoldarnos a Él, y aquí dice, no adopten las costumbres de este mundo. Muchos hijos de Dios, hermano, han caminado bien, han ido bien en el camino de Dios, pero después se han enlazado, han hecho alianza y se ha ido perdiendo su fe. Yo recuerdo un joven que empezaba la vida cristiana y seguía las cosas de Dios y tenía hambre de Dios y me decía, vamos a compartir, vamos a evangelizar, enséñame. Y pasábamos tiempo con él, pero después quizás su trabajo, otras situaciones, se metió a estudiar y después, hermano, su fe, su pasión, sigue creyendo en Dios, pero no sigue teniendo la misma fuerza, el mismo vigor. Vosotros sois la sal. No nos amoldemos, no adoptemos costumbres, hermano, de este mundo. Jesús cuando está orando dice que nosotros somos, hermano, y que estamos en este mundo, pero no somos del mundo. ¿Será así, hermano? ¿Será que usted y yo debemos vivir y renovar nuestra vida de tal manera que no vivamos según las costumbres de Dios? ¿Será que usted y yo, hermano, debemos vivir los principios que Él tiene para usted y para mí? Cuando habla aquí de sal, hermano, habla de una tarea, una función. Los versículos anteriores habla del carácter, cómo debemos vivir. Y aquí nos dice lo que somos. Usted y yo somos importantes en Cristo, tenemos una tarea importante. Qué privilegio poder ser seguidor de Cristo, qué privilegio. El ser cristiano, hermano, ser hijo de Dios, no debiera ser tener una vida insípida. El ser hijo de Dios no debiera ser vivir sin sentido, sin rumbo, sino al contrario. Los hijos de Dios debiéramos vivir de una manera gozosa, de tal manera que los demás puedan ver, yo quiero lo que Él tiene. Que puedan ver en medio de la prueba, sigue confiando en su Dios. Porque usted y yo, hermano, tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero. Que en el mundo, dice la Escritura, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Así que cuando habla de perder su sabor, desvanecerse, hermano, significa cuando hay una mezcla. Cuando la sal se ha mezclado con otros elementos, pierde su sabor y dice, ya no sirve para nada. Para nada. Tanto así que la echan a la calle para que la gente la pise. Es decir, cuando había pozos ahí, sacaban la sal que no tenía sabor, no se hervía, le echaban ahí para rellenar. Y esa no era la función principal. La función principal era preservar, dar sabor. Así que, hermanos, vosotros sois la sal de la tierra. El pastor Gilberto Gutiérrez, citando este pasaje, dice, una vida cristiana mezclada con una vida mundana es la sal desvanecida que deja de servir. Una vida cristiana mezclada con una vida mundana es la sal desvanecida que deja de servir. Nuestra vida, hermano, debe ser una vida entregada al Señor, 100%. No un pie aquí, no un pie allá. Así que estamos siendo esa sal. Dios ha puesto su corazón en que tú seas esa sal que bendice a los demás. Le invito a que pueda ponerse en pie, hermano. Y escuche esas preguntas que dentro de la predicación ya he expuesto. La primera, ¿ha descuidado la responsabilidad que Dios le dio? ¿Has descuidado la responsabilidad que es Dios el que puso en tus manos? ¿Has escondido tu don espiritual? ¿Te has mezclado con el mundo y has perdido
tu sazón, tu sabor. Soy sal de la tierra. Eres sal de la tierra. Hermano, la sal en un salero está bien, pero ¿dónde debe estar para que haya bendición? Sobre la comida. Puede ser la mejor sal, puede ser la sal del Himalaya, pero si no le echa a los alimentos, no resalta el sabor. Usted y yo podemos ser sal, como dice el Señor, pero no sirve ser sal de salero, sino como dice el Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ore un momento, oremos un momento. Señor, gracias porque toda la palabra es inspirada y es útil. Y nos enseña, nos redarguyes, nos bendices a través de ella. Mi Dios, que tu presencia, tu espíritu, acomode cada una de las cosas que se han dicho. Y si hay algo que cada uno de nosotros recibimos de tu palabra en esta hora, ayúdanos, Dios, a cambiar. Ayúdanos a tomarla. Ayúdanos, Dios, a no desvanecernos, a no mezclarnos para cumplir nuestra función principal de mostrar tu gloria. Padre, bendice cada uno de tus hijos e hijas en sus trabajos, en su escuela. Danos esa relación con usted. Ayúdanos, Dios, a vivir nuestra fe de una manera genuina, no fingida, no de apariencias, sino que nuestra vida sea un testimonio de tu amor, de tu misericordia y de salvación para los que están a nuestro alrededor. Ayúdanos, Dios, a impactar e influenciar en nuestros padres, en nuestros hermanos, en los hijos, en los nietos, con una influencia de que vengan a conocerte. Renueva nuestras fuerzas, renueva nuestra vida y bendice a tu pueblo. Señor, que tu gracia y tu favor esté trabajando en nuestras vidas. Bendíceles, Dios. Bendice a tu pueblo por causa de Cristo, Señor nuestro. Amén. Amén, hermanos. Señor les bendiga. Tome su lugar. Vosotros sois la sal de la tierra. Bendecimos y damos gracias a nuestros hermanos que nos han seguido en línea. Que el Señor les bendiga. Que la gracia y el favor de Dios sea sobre ustedes en este inicio de semana. Dios me les bendiga, hermanos.